de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También lo pueden hacer en vivo a través del Periscope, a través de nuestra página web www.rcr.tv, también en YouTube y a través de nuestra plataforma en TuneIn. Así es, Marilia, amigos. En esta emisión de Dosis Alternativa vamos a tratar un tema muy delicado como lo es el del aborto, por las implicaciones físicas, morales y religiosas que lleva en sí. Para ello nos acompaña vía telefónica Irene Indriago, especialista en psicología cognitiva y presidenta de la Fundación ProSalud. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días tanto a ti, Jackson, como a Marilia, y agradecida de esta nueva invitación para compartir con sus oyentes. Gracias por acompañarnos, Irene. Te pregunto, ¿cómo podemos definir clínicamente el aborto? ¿Cuándo estamos hablando de aborto espontáneo o de aborto inducido? Bien, en principio tenemos que hablar del aborto como una interrupción que ocurre de unas semanas de embarazo que se van dando en una mujer y que puede ocurrir, como bien lo dijiste, de manera espontánea o de manera inducida. Hay un criterio médico especialmente referido a que ocurre antes de las 20 semanas y hay otro criterio que habla acerca de 22 semanas. Pero la realidad es que generalmente entre 20 y 22 semanas, si antes de este espacio hay una interrupción del embarazo, bien sea provocado o de manera natural, pues estamos hablando de aborto, ¿bien? Y en ese sentido es muy importante que se sepa que generalmente esto tiene múltiples causas. Cuando ocurre de manera espontánea estamos hablando de que puede ser desde una situación en la cual el cuello uterino no está lo suficientemente expandido para mantener al feto, bien por producto de medicamentos que fueron tomados sin conocer las consecuencias. Y cuando se trata de abortos inducidos, generalmente tiene que ver con prácticas que, por ejemplo, en nuestro país no son permitidas porque son prácticas que se dan a través de elementos muy rústicos, bien sea introduciendo objetos dentro de la vagina y en otros casos tomando pastillas que no están hechas para el aborto, pero que se utilizan para producir sangramiento y de esa manera se produzca la salida del feto. Así es, Irene, mencionaste algo muy importante, que es que el aborto aquí en nuestro país es ilegal, como lo dice el Código Penal a través de los artículos 430, 431, 433 y 434. Pero te pregunto, ¿hay algunas cláusulas especiales dentro de esta ley que permitan realizar un aborto inducido en el caso, por ejemplo, de una muchacha que fue violada? Bien, en Venezuela el aborto está tipificado como dentro del Código Penal como un delito. Bien, en ese sentido, tal cual señalas los artículos de ese código, se hace referencia incluso a una pena no solamente para la mujer que tiene el aborto, sino para el médico o la persona que produce el aborto, y eso implica una serie de años de cárcel. Los únicos elementos que considera la ley venezolana para aceptar que un aborto se dé de manera inducida es cuando está en riesgo la vida del bebé o cuando está en riesgo la vida de la madre. En los casos de violación, que son casos realmente muy preocupantes y que sí ocurren y también ocurren en nuestro país, todavía la ley venezolana no permite que se produzca el aborto de una forma legal. Y esto evidentemente trae muchísimas consecuencias, no solo para la mujer, para la sociedad misma e incluso para ese bebé que va a nacer. Claro, Irene, aprovechando esta circunstancia, esta explicación que nos estás dando de las consecuencias, hay unas consecuencias o complicaciones de salud a las que se expone la mujer a que se le practica un aborto. ¿A qué riesgo se expone, aparte de perder la vida inmediatamente en una escena de esa, no?
Sí, señor. Por supuesto que lo que debe tener claro una mujer que toma esta decisión, especialmente en nuestro país donde esto es ilegal y probablemente lo haga a través de métodos no adecuados y en condiciones poco salubres para su vida, es que puede producir la muerte. Pero previamente ocurren cosas como, por ejemplo, un desgarro del cuello uterino, porque puede ser que se haya introducido objeto y al alar se produce el desgarre del cuello uterino. Puede ser que el útero sea perforado. Yo de verdad no puedo olvidar una situación en un hospital, además comentado por la directora del área de ginecología y obstetricia de ese hospital, donde una niña de 12 años llegó por emergencia porque se había introducido un gancho de ropa para provocarse el aborto y se había perforado el útero. Entonces puede ocurrir una perforación de útero dependiendo de los objetos que se utilicen para esto. Las hemorragias pueden ser profundas, entonces muchísimas personas que deciden tener un aborto aquí lo hacen a través de unas pastillas que dan contracciones particulares y producen hemorragias muy profusas. Si esa hemorragia no se detiene, puede causar la muerte. Por infecciones pélvicas no se hace una limpieza post-aborto a través de nuestras maternidades y eso puede infectarse y también producir una septicemia en esta mujer. En consecuencias todavía más largo plazo podemos hablar de infertilidad. Por todos estos elementos anteriores, puede producir, incluso si se da a través de métodos quirúrgicos, se puede producir algunos efectos secundarios a través de la anestesia y, por supuesto, en último término, la muerte. Este cuadro, Marilia, amigos, que nos está presentando Irene, es bien dramático. Nos dice la magnitud de a lo que se expone las mujeres que pretenden finalizar o poner fin a un embarazo, es lo que se conoce como el aborto. Entonces te pregunto, Irene, ¿qué profesionales en estos sitios clandestinos donde se practica el aborto hay presencia de médicos obstetras que hacen eso por dinero? ¿Qué tipo de persona es la que practica este aborto ilegal? Bien, realmente nosotros en Venezuela no podemos tener ni estadísticas ni, digamos, algún tipo de investigación seria, porque claro que hay estudios sobre todo estos que se dan desde el punto de vista clínico de la mujer que se acerca ya a la maternidad o a nuestros digamos, instalaciones públicas de maternidad, y en ese sentido quizás puedan haber algunos estudios que lo refieren, pero básicamente lo que ocurre en estos casos es que se da en situaciones muy insalubres porque es totalmente ilegal. No siempre es un médico quien lo practica, a veces son personas, son matronas, es que mi amiga me dijo que si yo tomaba esta pastilla o me introducía esta pastilla eso me podía ocurrir, entonces ocurre en casa. Y a veces, por supuesto, ante el miedo de ser descubiertas por el hecho, no llegan a la maternidad y cuando llegan probablemente ya sea muy tarde. Entonces no son personas preparadas para esto. Cuando están preparadas lo tienen que hacer de manera tan clandestina que ocurre en lugares que no son precisamente asépticos. Y esto es lo que hace que nuestras mujeres, especialmente en Latinoamérica, posean una mortalidad materna tan alta, y además esto se agrava muchísimo, Jackson y Marilia, se agrava enormemente cuando se trata de adolescentes, porque nosotros ocupamos el primer lugar del mayor índice de embarazos en adolescentes en Latinoamérica, y evidentemente no todos los embarazos terminan en partos. Bien, y no podemos tener una estadística de cuántos terminan en aborto y cuántas de esas adolescentes que tienen incluso según las estadísticas el 30% mayor de riesgo a morir realmente llegan a vivir después de un aborto mal practicado. Así es, Irene, mencionaste algo muy importante como es el miedo de las adolescentes a decirles a sus padres, y yo quisiera que tú como especialista, como psicóloga en la materia y también como manejas esta fundación de ProSalud que es preventiva, orientaras a la gente y decirle qué papel juega lo que es la educación sexual en los adolescentes para que también los padres y tengan esa confianza a la hora de tener ese problema, ¿no? Sí, ciertamente luego de que una joven
ha decidido practicarse un aborto o está en ese proceso de decisión, es importante en principio que conozca el proceso legal que esto tiene, que no solamente es el riesgo físico, que no solamente es el riesgo psicológico el que está corriendo, sino que hay un riesgo penal por ello, ¿no? Por otra parte, es necesario y absolutamente indispensable que posterior o durante el proceso tenga el apoyo particularmente de especialistas en el área de psicología, porque los efectos, digamos, biológicos, los efectos médicos, sin llegar a la muerte, evidentemente que pueden ser recuperables. El gran tema aquí es todas las secuelas emocionales y espirituales que deja. En el caso emocional es evidentemente la culpa, uno de los elementos. Exacto, sentimiento de culpa. Sí, señor, esos sentimientos de culpa, ese no haber hecho, eso que pudo haber pasado, y evidentemente si además está abandonada por la pareja o no incluyó a la pareja en este proceso, pues el sentimiento de soledad es muy alto, muy, muy grande, y por supuesto cuando se es adolescente el manejo de la soledad no es fácil. Bien, esto puede terminar incluso en un proceso de suicidio. Cuando nos hemos enterado como padres que probablemente nuestra hija recurrió a este proceso, es necesario que la familia, ni siquiera es solo la adolescente, la familia recurra a procesos terapéuticos que le permitan superar y comprender todas las causas que llevaron a esta toma de decisión. Ojo, Venezuela es un país que mantiene el aborto de manera ilegal. Sin embargo, hay países que el aborto es legal, donde por supuesto es un derecho de la mujer y además se practica de forma médica y en condiciones seguras. Esto tiene toda una polémica. Yo les puedo decir inclusive que en el año 2014 la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, un comité específicamente de Venezuela, llevó la posibilidad de poder contemplar una ampliación y una flexibilidad de esta ley del aborto en Venezuela. Eso quedó en discusión, lamentablemente no se tomó en cuenta, pero sí hay elementos que es necesario que se puedan tomar en cuenta para evitar tanta mortalidad materna, especialmente en nuestras adolescentes. ¿Qué hacemos especialmente con una violación que queda como producto un embarazo? ¿Qué vamos a hacer con estos fetos que vienen sin ser viables a la vida? Entonces, esto tenemos que tomarlo en cuenta porque son condiciones que pueden ser flexibilizadas. Así es, amigos, estamos conversando con Irene Idriago, especialista en psicología cognitiva y presidente de la Fundación ProSalud, sobre este tema, los riesgos del aborto, practicarse el aborto, cuál es la situación en nuestro país sobre esta materia. Irene, te invitamos a que permanezcas en línea. Nosotros vamos a ir a publicidad y ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa, porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Al viajar, siempre es importante contar con el apoyo 24/7 de un asesor turístico. Y en Madi Traveling te brindamos toda la seguridad en tus alojamientos, facilidad en la compra de boletos nacionales e internacionales, seguro de viajes y atractivos paquetes turísticos. Contáctanos por el 0424-167-8178 y en Instagram por @MadiTraveling. Madi Traveling, tu mejor opción en viajes. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación y la doctora Yoconda Mazzochín te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0212-751-5165 o el 0424-208-0402 y en Instagram por @OD Yoconda M.
¿Te gustaría darle un cuidado especial a tu mascota? Vexpress Servicios Veterinarios somos la respuesta. Te ofrecemos vacunaciones, desparasitaciones, baños medicados antiparasitarios y estéticos, ecosonografía, laboratorio, cirugía y además contamos con trámites internacionales de viaje. Estamos ubicados en Caracas, en la avenida Páez del Paraíso. Contáctanos a través del 0212-914-3311 y 0414-316-4951 y en las redes sociales por @Vexpress. Vexpress, todo en servicios veterinarios. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Bien amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy debatiendo un tema bien polémico como son los riesgos del aborto en Venezuela, en nuestro país. Para ello nos acompaña Irene Indriago, especialista en psicología cognitiva y presidenta de la Fundación ProSalud. En la parte anterior, Irene, estábamos conversando sobre todo esto, los riesgos que tienen practicarse esto y también lo que le conlleva a la persona, al adolescente, que son los sentimientos de culpa, la soledad, la depresión. Exacto. Pero ¿cómo deben actuar los padres de un adolescente que se haya practicado un aborto sin su consentimiento? Bien, bueno, en principio ellos para sí mismos deben preguntarse qué pasó aquí, qué responsabilidad tenemos como padre en esto que ocurrió, por qué ella no tuvo la suficiente confianza para conversar con nosotros acerca de lo que le estaba ocurriendo. Cuando nosotros podemos caer en cuenta de que no es ella la culpable, o en el caso de que haya sido con la pareja, la situación no está en la culpabilizarlos a los dos, sino hacernos responsables de cómo estamos como padres incluidos en esta situación. Y en ese momento, evidentemente, buscar ayuda terapéutica que permita manejar mejor primero los aspectos emocionales que siempre van a ocurrir. Vamos a pasearnos entre la rabia y el dolor y la culpa hacia otros, pero además la posibilidad de entender que eso ocurrió, cómo vamos a ayudarla para superarlo y además para que no vuelva a ocurrir. Eso es vital, porque a veces pensamos que si un aborto ocurre una vez de manera provocada, esa mujer lo va a utilizar siempre en futuras relaciones y en futuros embarazos. Así es. Y eso no es real. Es decir, para ninguna mujer, ni de la edad que tenga, es una decisión fácil llegar a un aborto. Irene, pero hay que reflexionar sobre algo, ¿no? La adolescente es la que se siente culpable. Los padres también también podrían sentirse culpables por no orientar a sus hijos. Pero ¿hasta qué punto esos padres han recibido una educación adecuada para enfrentar este tipo de situaciones e evitarlas? Sí, bueno, una de las cosas que ocurre en nuestros países evidentemente tiene que ver con el manejo de la educación sexual. Primero porque vamos recorriendo mitos de siglo en siglo, porque a veces hay mitos que uno dice, bueno, es que esto es un mito de hace muchos años, ¿no? Ya pasaron siglos y siguen teniendo esos mitos, ¿no? Entonces hay que buscar la información. En el caso de ProSalud, como organización social, nosotros tenemos la tarea de brindar información y educación en temas de prevención. Es decir, el aborto se produce como una consecuencia de no haber recurrido a pasos anteriores como fue la prevención, el uso y manejo adecuado de métodos anticonceptivos, la importancia de acudir al médico ginecólogo desde la primera vez que tengo mi menstruación, los padres que no reciben mayor información al respecto porque les da mucha vergüenza hablar con sus hijos acerca del tema. Entonces se hacen
necesario que cada vez más no solo buscar información confiable y precisa, sino además tener la oportunidad de conversar y comunicarnos tanto con los padres como con las y los adolescentes. La sexualidad es un tema que hay que tocar desde la niñez. Eso no es que llegó, cumplió los 15 años, me senté al frente de ella o de él y hoy vamos a hablar de sexualidad. Ese no es el tema. Nuestra sexualidad vive y muere con nosotros y tenemos que hablar de ella desde las primeras preguntas de ese niño, de cómo nacen los niños o por qué yo soy diferente a mi hermana. Claro. Hasta la posibilidad de conversar de estos temas tan polémicos y tan difíciles como es el tema del aborto. De esto también hay que conversar. Exacto, Irene, y en el marco de eso, disculpa Marilia, no quiero que se me vaya la idea, en el marco de estas actividades para prevenir el aborto y no delegar nada más a los padres esta responsabilidad, ustedes como Fundación ProSalud han presentado alguna propuesta, por ejemplo digo yo en el caso de las escuelas, jornadas en las escuelas, en los liceos, para que los niños de alguna manera tengan una información, así como estamos hablando nosotros hoy de eso, la parte penal, la parte del riesgo de vida que corre un adolescente? Sí, Jackson, fíjate, nosotros durante más de 17 años tuvimos un servicio totalmente gratuito, anónimo y confidencial que se llamaba 0800 ProSalud. Y te hablo en pasado porque lamentablemente y debido a las circunstancias del país, este servicio dejó de funcionar en junio del año 2015, ¿sí? Pero en ese servicio telefónico nosotros recibíamos llamadas de jóvenes que estaban muy preocupadas porque habían confirmado su situación de embarazo y deseaban abortar. Y uno de los elementos básicos para nosotros era poder informar de las consecuencias legales, médicas, psicológicas y poder referir de manera inmediata a orientadores que pudieran llevarla a buscar una decisión que tuviera menos riesgo para su vida. Bien, eso era básicamente el trabajo que hacíamos. Cuando vamos a las escuelas, bien porque somos invitados, porque nos permiten llegar, hablamos desde el punto de vista preventivo y decirles que es muy importante manejar el uso de los métodos anticonceptivos, porque ojo, nuestras y nuestros adolescentes no es que no conocen los métodos anticonceptivos, ellos los conocen, claro. Incluso reciben información desde el segundo año de bachillerato. El tema no es ese, el tema tiene que ver con la decisión de asumir, usar un método anticonceptivo, así como asumí tener relaciones sexuales. Y eso es bien importante, Irene, porque ayer investigando sobre el tema, y creo que también te lo comenté, hay mucha desinformación en internet. Hay jóvenes que están poniendo líneas telefónicas para que las mujeres llamen y se practiquen el aborto con estas pastillas. Entonces, qué importante sería que desde la Fundación y también personas se sumen a dar información veraz y todos los riesgos que tiene esto del aborto, ¿no? Absolutamente. Es necesario, yo creo que siempre en estos temas todas las personas podemos aportar algo, todas, las instituciones, el Estado tiene como tal que poner una posición muy clara al respecto, que no tiene por qué ser una función necesariamente represiva, tiene que ser una decisión de información, de educación, de prevención. Nosotros todavía estamos en una cultura curativa y lo ideal es que Venezuela cambie a una cultura de prevención. Y en esa cultura la educación tiene que comenzar, como lo dije, desde los primeros años de vida de los niños y de las niñas, para que esto pueda ir asumiéndose. Las instituciones que trabajamos en el área de salud sexual y reproductiva siempre vamos a fomentar el proceso de prevención, dar información acerca de los riesgos que se corren con el aborto y vamos a luchar, como bien decía Jackson, por lograr alguna flexibilización en casos particulares. Ahora bien, es muy importante distinguir que hay incluso métodos poscoitales para evitar que se produzca un embarazo. Este es el caso de la anticoncepción de emergencia. Y siempre lo decimos, si una mujer, una adolescente ha sido abusada sexualmente, es necesario tener a la mano un anticonceptivo de emergencia que le permita prevenir un embarazo y es una segunda oportunidad. La anticoncepción de emergencia no es un abortivo. La anticoncepción de emergencia permite que el óvulo y el espermatozoide no se unan. Así es. Irene, con este importante
dato, te damos las gracias por haber participado en nuestro programa, orientando a nuestro público en esta parte preventiva de lo que es el embarazo precoz, todo lo que implica llegar al aborto, las consecuencias negativas que trae esta decisión que puedan tomar las jóvenes o mujeres también ya adultas en relación a esta interrupción del embarazo. Irene, antes de terminar, por favor, dinos tus líneas, las líneas telefónicas y el contacto, las redes sociales, para que la gente que nos escuche invite a ProSalud, a las escuelas, pueden organizarse y generar también información veraz. Vamos a iniciar desde aquí una campaña preventiva en relación a esto. Gracias, muchísimas gracias a ustedes, a sus oyentes, y por supuesto, si quieren tener más información de una manera anónima y gratuita, es a través de sexoseguro@prosalud.org.be. Pueden consultar nuestra página web www.prosalud.org.be, y además de eso pueden seguirnos a través de nuestro Facebook y nuestro Instagram como ProSalud Venezuela. Bueno, Irene, muchas gracias por haber participado. Fue Irene Indriago, especialista en psicología cognitiva y presidenta de la Fundación ProSalud. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También lo pueden hacer a través de YouTube, a través de rcr.tv y también en TuneIn. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García. Certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une.